Descubierto, increíble sorpresa de un millonario tras escuchar a la recepcionista hablar en alemán. Lucía, la recepcionista del bufete de abogados más prestigioso de Santa Fe, parecía sumida en su rutina diaria, contestando llamadas y organizando citas. Sin embargo, en su interior, una tormenta de emociones la acompañaba. Su madre había llegado a este país con la esperanza de ofrecerles una vida mejor, y Lucía siempre había sentido la presión de cumplir con ese legado. Cada día, al despertar, un pensamiento la atormentaba: ¿sería suficiente su esfuerzo para ayudar a Andrés, su hermano mayor, a alcanzar su sueño de estudiar medicina en Alemania? La angustia y el orgullo se entrelazaban en su mente, haciéndola dudar de su propio destino. El bullicio de la oficina se interrumpió abruptamente cuando Klaus Hartmann, un millonario alemán, cruzó la puerta. No se imaginaba que sería el pivote de su futuro. Mientras Lucía respondía a una consulta en alemán, notó que había captado la atención de varios abogados. Su acento y fluidez sorprendieron a Klaus, quien, al escucharla, se sintió transportado a su propia niñez, a las historias de su madre, una inmigrante que había luchado por construir un nuevo hogar en un país extraño. La conversación despreocupada en alemán contrastaba con la carga emocional que Lucía llevaba encima, atrapada entre su deseo de ayudar a su familia y la vorágine del ambiente corporativo que la rodeaba. Con el paso de las horas, la curiosidad de Klaus se transformó en un interés genuino. Se acercó a Lucía y al enterarse de su historia, le brillaron los ojos. Una activista en su comunidad, la hija de una luchadora por los derechos de los inmigrantes, esto resonaba en él de una manera que tocaba sus fibras más profundas. Lucía compartió sus anhelos, la posibilidad de que Andrés pudiera ir a Alemania, su excelente oportunidad en la universidad, pero la ironía se hacía palpable: el sueño se ahogaba por falta de dinero. La presión sobre sus hombros aumentó al pensar que todo lo que había logrado podría desmoronarse por un cruel destino económico. En medio de la conversación, Klaus sintió un torbellino de emociones. Podía ver el fuego en los ojos de Lucía, la chispa de determinación, pero también la sombra de la desesperación. ¿Debería intervenir? Sabía que podría ofrecer ayuda, tenía los recursos para lograrlo. Pero el dilema moral lo consumía. ¿Ayudarla era un acto de verdadera generosidad o una forma de debilidad en un mundo donde el poder y el dinero dictan las reglas? La ansiedad lo invadió mientras miraba a Lucía, quien sin darse cuenta, lo desnudaba emocionalmente con cada palabra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de la decisión caía sobre Klaus, el conflicto interno retumbaba en su mente. Sentía que su mundo se dividía en dos, una veta de ambición profesional y otra de humanidad, cada una tirando de él en direcciones opuestas. La llamada al deber que su riqueza le imponía se enfrentaba a la sinceridad que había encontrado en la charla con Lucía. Y, en ese momento, el silencio que los rodeaba se tornó ensordecedor. ¿Cómo podría actuar? ¿Cómo expresar su deseo de ayudar sin romper las normas que lo habían hecho exitoso, y a la vez, terminar con la angustia que Lucía llevaba en su mirada? Lucía se dirigió a casa esa noche, con el corazón oprimido y la mente llena de posibilidades. Su hermano había sido aceptado, pero el miedo a no poder financiar su sueño la consumía. Con cada paso, sentía que el futuro se desvanecía. Decidió, sin dudar más, escribirle a Klaus. Sus palabras fluyeron, relatando su historia, sus miedos, todo lo que había sacrificado. Sabía que el camino sería arriesgado, pero se aferraría a la esperanza, aunque la incertidumbre la envolvía. ¿Sería Klaus capaz de romper las cadenas que lo ataban a su mundo de privilegios y ayudarla? La noche se adueñó de la ciudad y con ella, el eco de su decisión resonó. Lucía no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar, pero el horizonte de su lucha se presentaba incierto y lleno de desafíos. El desenlace aún estaba por escribirse, mientras ambos se enfrentaban a la encrucijada de sus destinos. La tensión crecía, y el futuro, aunque incierto, se mostraba más imponente que nunca. El día siguiente fue un mar de nervios para Lucía. Al levantarse, el eco de su mensaje a Klaus parecía resonar en su mente.
Su corazón latía con fuerza, no solo por la idea de una respuesta, sino también por la realidad que se avecinaba. El correo enviado desnudaba sus vulnerabilidades, exhibiendo a un desconocido su deseo de salvación. A cada momento, el temor a ser rechazada se entrelazaba con la esperanza de que alguien se interesara en su historia. En el trabajo, las actividades cotidianas se dieron cita sin piedad. Gestionaba citas y daba la bienvenida a los clientes, todo mientras su mente navegaba por la posibilidad de un futuro diferente. Lucía se dio cuenta de que la vida que había establecido a su alrededor era una fachada que ocultaba un profundo anhelo. La rutina le ofrecía seguridad, pero la pasividad también la mantenía alejada de la lucha que debía enfrentar. ¿Qué sería de ella si no se atrevía a moverse hacia adelante? Mientras trataba de concentrarse, su determinación comenzó a florecer. Si Klaus no respondía, tenía que encontrar otras formas de financiar la educación de Andrés. Así, como si un velo se hubiese levantado, la idea de buscar trabajo adicional cobró vida en su mente, aunque temía que fuera un sacrificio demasiado grande. Aullos de preocupación le rodeaban, pero encontró un destello de coraje en cada temor. La vida que quería diseñar para su hermano solo se podía edificar con decisiones arriesgadas. Ese mismo día, mientras atendía una llamada y tomaba nota de lo que se decía, un cliente, un joven abogado que sabía que estaba buscando oportunidades, se le acercó. Con un tono amigable, comenzó a hablar sobre planes futuros y sueños. Lucía, al escuchar la pasión en su voz, se sintió identificada. La conversación giró en torno a los proyectos de vida, la necesidad de perseguir las aspiraciones a pesar de las dificultades. Cuando él le mencionó la posibilidad de integrar un proyecto que necesitaba personal, su corazón se encendió de inmediato. Era la oportunidad perfecta. El momento decisivo llegó cuando el abogado le propuso una reunión para discutir los detalles del proyecto. Lucía aceptó con entusiasmo. En su interior, una mezcla de emoción y nerviosismo la envolvía. Tal vez esta sería la vía que buscaba, una manera de demostrar que podía tomar control de su vida y formar su propio destino. Y si lograba reunir lo suficiente para ayudar a Andrés, quizás Klaus no sería el único que vería en ella su potencial. Al finalizar la jornada, Lucía se sentó en casa con su computadora. Comenzó a investigar sobre el proyecto que le había mencionado el abogado. Al profundizar en su contenido, cada palabra resonaba con fuerza dentro de ella. Pensó en los cambios que podría hacer en su vida, en las maneras en que podría acercarse a sus sueños. Sabía que no podía depender únicamente de la bondad de otros. Su futuro requería acción. Justo cuando sus pensamientos se perdían en las posibilidades, un pitido interrumpió su concentración. Klaus había respondido a su correo. Su corazón se detuvo un segundo mientras su curiosidad la arrastraba hacia la pantalla. ¿Habría dado un paso hacia el cambio? Se preguntó. Lucía respiró profundamente antes de abrir el mensaje. Lo que encontró la sorprendió. Klaus estaba dispuesto a reunirse. Sin embargo, a medida que leía su respuesta, algo más profundo se agitó en su interior. La posibilidad de aceptar su oferta podía transformar su vida, pero también la forzaría a abrir su corazón y revelar sus inseguridades. Estaba lista para enfrentar esa realidad. La incertidumbre invadió su mente una vez más. Tal vez Klaus se había convertido en un puente hacia su libertad, pero eso también significaba que debía enfrentar todas sus dudas. Era el momento de la verdad, una encrucijada en su camino hacia el crecimiento personal y profesional. El destino la instaba a decidir: se despojaría de su armadura y aceptaría lo que Klaus ofrecía, o seguiría luchando por sus propios medios. Lucía se preparó para responder, sabiendo que su decisión podría definir su futuro o unirse a la historia de su familia en el sufrimiento. Pero lo que no sabía era que algo inesperado la llevaría a un sendero insospechado, uno que la obligaría a confrontar su identidad más allá del legado familiar que había sido su carga. La revelación se acercaba, y con ella, una transformación que pondría a prueba su ser. Lucía se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando en la pantalla mientras el mensaje de Klaus la envolvía en un torbellino emocional. La oscilación entre la esperanza y el miedo había tomado forma. La decisión de abrirse a Klaus o mantener la coraza que le ofrecía su zona de confort era un dilema de altura. Cada opción parecía un abismo con un futuro incierto. Después de un momento, decidió que no podía dejarse llevar por el pavor paralizante de lo desconocido. Respiró hondo y escribió una respuesta clara y decidida. Estoy abierta a dialogar, concluyó, apretando los labios en una mezcla de temor y determinación.
Sabía que esto representaría un cambio significativo, pero cada roce de valentía era un paso hacia el futuro que anhelaba para Andrés. La siguiente jornada fue un torbellino de nerviosismo. La inminente reunión con Klaus ocupaba cada rincón de su mente mientras se enfrascaba en su trabajo. Las tareas rutinarias parecían más pesadas, cada clic en la computadora resonando como un recordatorio de que las decisiones que tomara podrían alterar el curso de su vida. Sin embargo, en medio del caos, la conversación con el abogado seguía presente. También era un indicio de que, al fin, cambio se asomaba en el horizonte. Lucía decidió actuar. Continuó investigando sobre el proyecto del abogado. A medida que leía sobre su propuesta, sus dudas comenzaron a evaporarse, reemplazadas por destellos de entusiasmo. El proyecto prometía un trabajo flexible que podría acomodar su horario actual. Era una oportunidad potencialmente significativa para demostrar que podía gestionar múltiples roles en su vida. La idea de contribuir financieramente a la educación de Andrés la llenaba de propósito, pero la relevancia de la reunión con Klaus aún no la abandonaba. Se sintió impulsada a prepararse. Documentos revisados, apuntes organizados y una lista de preguntas listas para abordar la reunión. El día de la cita se acercaba, y aunque su nerviosismo crecía, también lo hacía su determinación. Sabía que debía presentarse como la mujer capaz que había empezado a vislumbrar en su interior. Cuando finalmente llegó el día, Lucía se encontró mirando su reflejo en el espejo mientras se vestía. Había elegido un conjunto que la hacía sentir poderosa, como si pudiera vestir su futuro. El espejo no solo reflejaba su imagen, sino también su lucha interna, la mezcla de miedo y esperanza que había cultivado. Al abrir la puerta de su casa, se sintió como si cruzara el umbral de una nueva vida. Durante la reunión, Klaus se mostró receptivo y respetuoso. Su feedback conectó con los deseos profundos de Lucía, cada palabra pronunciada por él resonaba con su propio anhelo de propósito. Sin embargo, mientras discutían, un giro inesperado en la conversación reveló algo que nunca anticipó. Klaus compartió sus propias inseguridades y fracasos, abriendo un espacio de vulnerabilidad que Lucía nunca había experimentado con nadie más. Ese momento fue iluminador. La empatía que emergió de la conversación la llevó a observar su propia historia de un modo diferente. Ya no estaba sola en su lucha personal, el mundo estaba lleno de historias de personas que enfrentaban sus propios demonios. Esa noche, volviendo a casa, reflexionó sobre la interconexión de sus caminos. ¿Podía ella ayudar a otros en su búsqueda de significado, así como Klaus había hecho por ella? La idea de contribuir va más allá de su propio interés. La revelación le dejó claro que había un propósito mayor en su vida, que el camino hacia la autosuficiencia era también una oportunidad para elevar a otros. Con un nuevo brillo en su mirada, comenzó a gestar un plan, una posibilidad que no solo la involucraría profesionalmente, sino que también permitiría que su historia ayudase a otros a encontrarse. Sin embargo, tal cambio no sería sencillo. Una decisión crucial se avecinaba en su horizonte. El camino hacia esta nueva forma de vida planteaba riesgos completamente distintos. Requeriría salir de su zona de confort de una manera que nunca había imaginado. Justo cuando pensaba en los pasos a seguir, recibió un mensaje inesperado que detuvo su mundo, una invitación para un evento exclusivo donde podría presentar su idea y conectarse con personas influyentes. Una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero que también le presionaba el corazón con la duda de si estaba lista para enfrentarlo. El momento de la verdad se acercaba de nuevo, y los giros en su narrativa apenas comenzaban. Lucía se sentó en un rincón del café, unos días después de recibir la invitación. Su mente estaba a 1000 por hora mientras contemplaba el brillante prospecto que se presentaba ante ella. En su bolsa llevaba el cuaderno en el que había empezado a bosquejar sus ideas, pero un nudo en el estómago le recordaba la presión que eso conllevaba. El evento no era solo una plataforma para su proyecto, representaba una oportunidad única de visibilidad y conexión que podría catapultar su incipiente carrera. Mientras los aromas del café se mezclaban, pensó en Klaus y su conversación. Había algo profundo en su sinceridad que había abierto un abanico de posibilidades en su propia mente. Recordó el momento en que él le contó sobre su propia lucha antes de alcanzar el éxito. Esto era un recordatorio claro de que, tras las apariencias de logro, cada persona con la que se encontrara tenía sus propias batallas. Tenía que prepararse para compartir su historia, no solo sus aspiraciones. Con determinación, Lucía empezó a estructurar su discurso. Quería que la audiencia sintiera esa chispa que la había invadido al concebir su idea. No sería fácil,
Pero si quería ayudar a otros, debía comenzar por creer en sí misma y enfrentarse a sus propias inseguridades. Se vio obligada a cuestionar si estaba dispuesta a ser vulnerable frente a extraños, a abrir su corazón igual que Klaus lo hizo. El temor a la exposición se enredaba en su determinación, pero lo transformó en motivación, cada palabra y pensamiento fluía en ella. En su mente, visualizaba el impacto que su historia podría tener. Lucía soñaba con otros que, como ella, habían buscado su lugar en el mundo y a menudo se sentían invisibles. Sentía que su proyecto podía dar voz a quienes la vida había silenciado. Había encontrado un propósito que trascendía su propia historia, y eso intensificaba su compromiso. Cuando llegó el día del evento, la ansiedad se apoderó de ella. La multitud vibrante, los ecos de risas y conversaciones la envolvieron. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, una sensación de conexión empezó a aflorar. Cada rostro que la rodeaba, aunque desconocido, representaba una posibilidad, un par de oídos dispuestos a escuchar distintas perspectivas y narrativas. Cuando le llegó el turno de presentar, se encontró frente a un mar de miradas ansiosas. Lucía respiró hondo y comenzó a hablar, dejando que su autenticidad fluyera. Habló de sus experiencias, sus luchas y su visión. La respuesta de la audiencia fue electrizante. Podía observar cómo algunos rostros se iluminaban al escuchar su sinceridad. Esa conexión era todo lo que había buscado. Sin embargo, mientras se adentraba en su discurso, notó a un hombre de aspecto refinado en el fondo de la sala. Su mirada fija le resultaba inusual. Aquel hombre levantó la mano al final de su presentación y el murmullo en la sala se detuvo. Con un aire autoritario pero amable, dijo, su historia me resonó profundamente. Me encantaría discutir cómo podríamos trabajar juntos y capitalizar su idea. Las palabras de este extraño resonaron en su interior como un eco poderoso. Lucía sintió una oleada de emociones, nervios, incertidumbre, pero también un destello de esperanza. El futuro parecía prometedor, pero también aterrador. La posibilidad de una colaboración podría ser el primer paso hacia el cumplimiento de su deseo de ayudar a otros. La noche no solo había transformado su proyecto, había desatado una nueva pregunta en su mente. ¿Estaba realmente lista para esta asociación? ¿Qué limitaciones tenía aún que deshacer para abrazar esta oportunidad? Justo cuando se sumergía en sus pensamientos, recibió un mensaje en su teléfono. Era un recordatorio de Klaus sobre una próxima reunión. Nos vemos pronto, decía. Lucía miró hacia el hombre que había hablado. Lo que parecía un potencial contacto podría, en efecto, ser la conexión que marcaría la diferencia. La pregunta persiste, ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para avanzar en su camino? La incertidumbre aumentaba, y su historia apenas comenzaba a desarrollarse. El café había servido como un catalizador para Lucía, pero ahora, de nuevo, se encontró en medio de su propia confusión. Las palabras del hombre aún resonaban en su mente y, a la vez, la idea de volverse vulnerable le causaba un leve temblor en las manos. Tenía que prepararse para una nueva etapa, y aquella conversación con Klaus podría ser el impulso que necesitaba. Cuando se reunió con él días después, decoró su discurso inicial con historia y emoción. Sin embargo, lo que realmente necesitaba era un plan estratégico para avanzar. La conversación giró en torno a sus miedos, y Klaus escuchaba con atención, como siempre. Debes enfrentarte a tus dudas como lo has hecho aquí, le dijo, señalando al bullicio que los rodeaba. Cada conversación, cada interacción, es un paso hacia adelante. Lucía se sintió impulsada a tomar al menos 2 decisiones ese día. La primera, buscar información sobre el misterioso hombre del evento. No podía tomar esta colaboración a la ligera. Con su computadora portátil frente a ella, comenzó a investigar. ¿Quién era realmente ese hombre que la había inspirado en un instante, y qué podría representar la pieza clave para su crecimiento profesional? Su nombre, Octavio Valdés, era cada vez más prominente en su búsqueda. El segundo paso sería contactarlo. Aunque la idea le causaba un nudo en el estómago, la incertidumbre de dejar pasar una oportunidad era aún más aterradora. Le envió un correo electrónico, apenas conteniendo su nerviosismo mientras las palabras fluían. Lo redactó con sinceridad, explicando cómo su visión se alineaba con sus propios intereses, dejando claro que no solo buscaba una colaboración, sino una alianza genuina. Mientras esperaba una respuesta, el tiempo se alargó. Había montones de preguntas en su mente. ¿Y si no le respondía?
¿Y si los resultados de su investigación mostraban que no era más que un estafador disfrazado? Cada escenario futuro parecía tener sus verdades, cada uno más inquietante que el anterior. Siguió trabajando en su proyecto, utilizando su ansiedad como motor. Mezclando sus emociones con la acción, se dedicó a perfeccionar su presentación, su marca, y la estrategia comunicacional que pretendía adoptar. El nuevo enfoque estaba alineado con su propósito de conexión con otros. Sabía que la vulnerabilidad, lejos de ser un obstáculo, podría ser su mayor fortaleza. El día siguiente, Klaus la invitó a una sesión de networking que estaba organizando. Es hora de que conozcas más personas que pueden influir en tu camino, le dijo. Aceptó con una mezcla de emoción y miedo. Cuantas más conexiones formara, más oportunidades surgirían. Pero el temor a lo desconocido amenazaba con pararse frente a ella como una gran pared. En medio de conversaciones, mientras intercambiaba ideas con otros creativos, dio la oportunidad de hacer una pequeña presentación improvisada sobre su proyecto. La adrenalina le recorrió el cuerpo, pensó en todo lo que había dicho a Klaus sobre el poder de la historia y se dio cuenta de que cada palabra contaba. Así que se lanzó, compartiendo su visión y permitiendo que aquellos presentes sintieran la pasión que la impulsaba. A medida que la charla avanzaba, su vulnerabilidad se convirtió en un punto de conexión. Se dio cuenta de que no solo estaba presentando ideas, estaba invitando a otros a unirse a su causa. Sus notas se convirtieron en relatos y su nerviosismo en entusiasmo. La respuesta fue abrumadora. Gente a su alrededor empezaba a mostrar interés real, pero cuando todo parecía encontrar su camino, el zumbido de su teléfono la sacó de su momento. Era una notificación de correo. Su corazón dio un vuelco. Era de Octavio. Abrir ese mensaje fue como visualizar un puente hacia un mundo desconocido. ¿Qué había escrito? Mientras la multitud sonreía a su alrededor, Lucía supo que algo se estaba a punto de cambiar. La oportunidad se acercaba, pero al mismo tiempo, nuevas preguntas florecían. ¿Estaba lista para asumir las responsabilidades que venían con ello? ¿Qué significaba realmente para ella aceptar el desafío de avanzar cuando el futuro no estaba definido? Con el pulso acelerado y una nueva mezcla de anticipación y ansiedad, abrió el mensaje, sin saber lo que depararía a continuación. El mensaje de Octavio se desplegó ante sus ojos como un espejo que reflejaba no solo su propia vulnerabilidad, sino también el potencial que había comenzado a infravalorar. Hola Lucía, comenzaba con una calidez que la envolvió. A medida que leía, las palabras parecían bailar en su pantalla. Me sentí profundamente conectado con tu presentación en el evento de networking. Estoy muy interesado en explorar una colaboración que pueda ser mutuamente beneficiosa. Una sonrisa involuntaria brotó en su rostro, pero pronto se desvaneció al llegar a la siguiente parte del mensaje. Sin embargo, hay algunas preguntas que necesito que respondas. Quiero entender mejor tu enfoque antes de avanzar. Fue un jarro de agua fría que la sacudió. La presión se intensificó, no se trataba solo de entusiasmo, estaba claro que esto requeriría una preparación rigurosa. Lucía cerró los ojos un momento, respirando hondo mientras sus pensamientos se agolpaban. Cada palabra que había compartido había tenido un efecto, pero ahora se encontraba en una encrucijada. Debía ser honesta y clara sobre su proyecto, pero también debía proteger su visión y valores. Esta era la oportunidad que había deseado, pero el miedo a no estar a la altura creció como una sombra alargada. Se sumergió en un análisis profundo de su proyecto, desglosando cada componente. Cada elemento debía ser preciso y resonar con su autenticidad. Decidió que sería mejor responder a Octavio con una propuesta que no solo respondiera a sus preguntas, sino que también mostrara cómo su visión podía integrarse a su enfoque. La clave era ser estratégica sin sacrificar su esencia. Las horas pasaron mientras pulía su respuesta. Insufló cada frase con significado, se deshizo de lo superfluo y enfocó el contenido en el impacto y la conexión que su proyecto podía ofrecer. El acto de escribir le dio una nueva perspectiva, como si cada palabra estuviera tallando una imagen más clara de sí misma y de lo que deseaba lograr. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando una colaboración, estaba estableciendo las bases de su futuro profesional. La noche llegó y, mientras el silencio la rodeaba, algo en su interior empezó a vibrar con resolución. ¿Qué pasaría si Octavio, además de ser una figura significativa en el mundo empresarial, representaba un potencial mentor? La idea lo transformó en una figura casi mítica, pero también la llevó a cuestionarse. ¿Estaba lista para estar a la altura de esa figura? Un atisbo de autoexamen comenzó a surgir. Era crucial que se preguntara,
¿Cuánto de sí misma estaba dispuesta a sacrificar en el proceso del crecimiento? La vulnerabilidad de reconocer sus limitaciones era poderosa, pero, por otro lado, lo sería aún más fortalecer sus capacidades. Se arrepentiría más por las oportunidades que dejara pasar que por las que decidiera tomar con valentía. Al finalizar su respuesta, apretó el botón de enviar, el clic resonó como un tambor en la quietud de la noche. Era como si una línea se hubiera marcado en la arena, un punto de no retorno. Con el corazón aún agitado, recordó las palabras de Klaus: cada conversación, cada interacción, es un paso hacia adelante. Esta era, más que una simple colaboración, la posibilidad de abrir una puerta a un nuevo yo, un potencial que había estado esperando en la penumbra. Sin embargo, con cada latido, la ansiedad comenzó a crecer de nuevo. La incertidumbre planeaba sobre ellos como un ave de rapiña, dispuesta a despojarla de su confianza. ¿Y si Octavio decidía que no era lo que esperaba? ¿Y si su proyecto, tal como era, no era suficiente? Justo en ese momento, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Klaus. Lucía, hemos hecho planes para un evento importante en 2 días. Espero que estés lista para compartir algo especial. Las palabras literalmente la sacudieron. Esto no solo se trataba de su interacción con Octavio, sino de la proyección que el mundo tendría sobre su trabajo. Con la angustia creciendo y la emoción del desafío a flor de piel, se dio cuenta de que estaba ante una bifurcación. ¿Se atrevería a compartir su sinceridad con otros? La oportunidad de validarse en ese evento parecía crucial, pero con la presión aumentada, la pregunta seguía ahí: ¿qué haría si su proyecto no resonaba? La vulnerabilidad se tornó en su respuesta, y, mientras la noche caía con un velo de dudas, supo que una decisión estaba a punto de ser tomada antes del evento. Con cada latido, la realidad se volvía más palpable, y la resolución se deslizó lentamente hacia ella. El momento de la verdad se acercaba. ¿Podría capitalizar esta transformación en el cruce de caminos? La mañana del evento amaneció nublada, un reflejo de la tormenta que traía consigo la ansiedad de Lucía. Miró su reflejo en el espejo, evaluando cada rasgo en su rostro. La inseguridad asomaba, y luchaba por ahogarla con determinación. Era su momento de brillar, el día en que sería vista, no solo por lo que presentara, sino por lo que realmente era. Mientras se arreglaba, repasaba mentalmente su presentación. ¿Lo tengo todo claro?, se preguntó. Necesitaba comunicar su visión con autenticidad, pero dentro del marco que exigía el ejecutivo como Octavio. Este reto exigía de ella no solo habilidades comunicativas, sino una confianza que aún estaba cultivando. El trayecto hacia el lugar del evento fue un juego de sombras alargadas dentro de su cabeza. Imaginaba las posibles reacciones de la audiencia, las miradas escaneando su figura mientras compartía su visión. Cada semáforo en rojo se convertía en un «¿y si?» SUU antes de dar el siguiente paso. Pero donde había miedo, también había una chispa de emoción, un reconocimiento de que este iba a ser un punto de inflexión. Al llegar, el bullicio del lugar la abrazó y la presionó. Se desplazó entre las multitudes, sintiendo un torbellino de emociones. En medio de grupos de emprendedores hablando de ideas innovadoras y proyecciones de crecimiento, Lucía tuvo un atisbo de lo que significaba realmente pertenecer a ese mundo. Tenía como objetivo conectar, aprender de otros y de sí misma, y quizás, solo quizás, dejar en claro su lugar en ese escenario. Con el reloj contando los últimos minutos antes de su presentación, Lucía buscó un rincón tranquilo para centrar sus pensamientos. Respiró hondo y fue entonces cuando reconoció su propia vulnerabilidad como una fuente de poder. Mirarse en ese momento era también verse con sus capacidades en lugar de sus limitaciones. Era importante recordar su historia, cómo había llegado hasta allí. Cada paso, cada reto, cada duda, eran parte de la construcción de quien era hoy. Cuando finalmente llegó su turno, el escenario se iluminó y una mezcla de nervios y adrenalina la sacudió. Levantó la vista y enfocó su mirada en el público. En lugar de pensar en sus dudas, eligió ver las posibilidades, las oportunidades de conexión, la posibilidad de resonar en aquellos rostros con su mensaje. Las palabras fluyeron, cada una cargada de significado, en una danza entre su autenticidad y el deseo de impactar. Compartió su visión, no como una simple idea de negocio, sino como un reflejo de sus valores y aspiraciones. Notó que habían ojos brillando entre la multitud, algunos asintiendo, otros tomando notas. Allí, en ese momento de conexión, sintió el poder de su voz, de su historia. Al finalizar, el aplauso resonó en sus oídos como un eco de validación.
Sabía que había alcanzado a algunos, que había dejado su huella en ese espacio. Cuando el evento concluyó, buscó a Klaus, quien la saludó con una aprobación sincera. Lo hiciste excelente, Lucía. Has encontrado tu voz, le dijo, y esas palabras la hicieron sentir que su esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, en medio del agradecimiento y los abrazos, Lucía notó que Octavio se acercaba con una expresión que podía ser descifrada como interés. Su corazón aumentó su ritmo. Lucía, empezó, me gustaría hablar contigo sobre cómo podemos trabajar juntos. Hay algo en tu propuesta que realmente resuena en mí. Esa frase, esa invitación, era el impulso que necesitaba. La posibilidad de una colaboración, sí, pero más que eso, la oportunidad de crecer junto a alguien de quien había aprendido tanto en este corto tiempo. No obstante, mientras se sumergía en eso, un destello de duda llegó nuevamente. ¿Estaría realmente preparada para el desafío que representaba trabajar junto a Octavio? La pregunta quedó suspendida en el aire, tomando la forma de un nuevo dilema, desafiándola a explorar no solo sus sueños, sino también sus límites. Entonces, mientras Octavio la guiaba hacia una conversación más privada, Lucía se detuvo un momento. ¿Qué harías si tu idea se expande más allá de lo que nunca imaginaste? Esa pregunta resonó en su mente como un mantra, un recordatorio del potencial que llevaba dentro. La puerta que estaba abriendo podría ser más grande de lo que pensaba. Y ahora, tenía que decidir, ¿estaba dispuesta a caminar por ese camino, a cruzar el umbral hacia lo desconocido? A medida que avanzaban, el aire entre ellos se tornó denso, cargado de expectativas no expresadas. Octavio comenzó a elucubrar sobre posibilidades, pero Lucía se centró en sus propias inquietudes. La emoción de ser considerada fue rápidamente ahogada por la incertidumbre. Cada palabra que él pronunciaba parecía insinuar un futuro lleno de promesas, pero también de exigencias. Siempre he creído que el éxito llega a aquellos que se preparan para aprovechar las oportunidades, dijo Octavio, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo vacilar. Tu presentación fue impactante. Hay algo en ti que no solo se trata de la idea, sino de cómo la presentas, una narrativa que necesita ser escuchada. En ese instante, Lucía sintió que el peso de sus dudas unía sus fuerzas. Hacía apenas unas horas había estado en el escenario empoderada, compartiendo su visión. Pero ahora, en un momento que podría definir su carrera, sus inseguridades resurgían con fuerza. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas de alguien como Octavio? Gracias, respondió, intentando sonar segura. Aprecio tu apoyo, pero, tengo que ser honesta contigo. No sé si estoy lista para lo que esto implica. Octavio levantó la mano, parando su torrente de pensamientos. La disposición a cuestionarse es una fortaleza, Lucía. El potencial que vi en ti hoy no se basa en la perfección, sino en tu autenticidad. Trabajaré contigo, no para moldearte, sino para liberarte. Sus palabras, aunque alentadoras, resonaron como un eco de una realidad que no podía ignorar. Sabía que colaborar con una figura de tal magnitud supondría no solo un desafío profesional, sino una prueba emocional de su propia valía. ¿Era realmente capaz de crecer y adaptarse en un entorno que podría ser abrumador? La conversación se desvió hacia el contenido de su propuesta. Octavio no solo quería saber sobre los detalles técnicos, también lo hacía sobre los elementos más intrínsecos de la idea, el por qué, el cómo había llegado allí. Lucía se dio cuenta de que tenía la oportunidad de plantear su visión de una forma más amplia, integrando su pasión y su historia personal. Esto la hizo sentir un poco más como una socia y menos como una aprendiz. Cuando ella comenzó a hablar, notó cómo sus palabras fluían con mayor confianza. Empezaba a sentirse a gusto al abordar los aspectos más emocionales de su propuesta, y en cada respuesta, una parte de su inseguridad se desvanecía. Se dio cuenta de que al validar su experiencia personal podía construir un puente hacia una colaboración genuina, donde su voz tuviera peso. Al finalizar, Lucía sintió que el ambiente entre ellos había cambiado. No era solamente una negociación empresarial, sino el inicio de una conexión que podría ser transformadora. Sin embargo, cuando Octavio se despidió, su mirada era interrogativa, como si esperara algo más de ella. ¿Te gustaría seguir explorando esta idea juntos en un proyecto? Hay un evento próximo donde podríamos presentar esta colaboración. Su voz fue firme, pero también delicada, como si supiera que estaba invitando a Lucía a un salto de fe. La sombra de una nueva decisión se cernió sobre ella.
No era solo sobre la oportunidad profesional, era sobre el compromiso de arriesgarse de nuevo. Tan pronto como se despidieron, el eco de su propuesta aún retumbaba en su cabeza. Pero más allá del dilema del trabajo, el asunto más profundo aún estaba presente. Estaba dispuesta a renunciar a su zona de confort por una visión que le pertenecía. Mientras se alejaba, Lucía entendió que había un próximo paso que debía dar, y cuestionarse sobre su valentía se volvió inevitable. Descubrir cómo navegar tanto su emoción como sus ambiciones sería crucial. Ahora, la pregunta era clara: ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para nutrir no solo un proyecto, sino su propia evolución personal? Una revelación de su capacidad interna estaba a punto de surgir, y el siguiente paso podría definir no solo su futuro, sino su identidad. Con una mezcla de expectativa y miedo proyectándose en su mente, se detuvo justo antes de cruzar la puerta. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría encontrar en su interior la fuerza para dar ese paso decisivo? Como un eco en su mente, las palabras de Octavio reverberaron una vez más: libérate. Esta vez, el viaje hacia lo desconocido parecía menos aterrador y más como una llamada hacia su mejor versión. Lucía atravesó el umbral, el aire fresco la azotó en un abrazo revitalizante. Con cada paso que daba, su mente giraba en torno a las palabras de Octavio, resonando como un mantra que la invitaba a actuar. La idea de un nuevo proyecto con una figura tan prominente la intimidaba, pero también encendía una chispa de desafío en su interior. Mientras caminaba, repasó en su mente cada detalle de su presentación. ¿Había realmente alcanzado a transmitir su esencia? La pasión que sentía por su idea la había llevado a un momento de conexión genuina con su audiencia, pero el miedo a la crítica y al fracaso la seguía como una sombra. Tenía que recordar lo que había aprendido. Cada oportunidad llevaba consigo no solo la posibilidad de éxito, sino también la de aprendizaje, independientemente del resultado. En los días siguientes, Lucía se sumergió en la investigación. Se dedicó a desarrollar su propuesta, explorando cada rincón de su idea como si fuera un escultor dando forma a una obra maestra. Se preguntaba cómo podría incorporar no solo datos y estadísticas, sino también las historias que respaldaban su visión. La autenticidad, esa cualidad que Octavio había apreciado en ella, se convirtió en su guía. Al mismo tiempo, la ansiedad no desapareció por completo. La presión no solo provenía de la posibilidad de trabajar con Octavio, sino de la mirada interna que ahora tenía sobre sí misma. ¿Era suficiente? ¿Estaba preparada para esta nueva etapa que requeriría más de ella de lo que jamás había dado? A medida que su ambición crecía, también lo hacía su autoexigencia. En cada momento de duda, Lucía tenía que recordarse que el crecimiento personal a menudo venía acompañado de incomodidad. Cada noche, al acostarse, su mente se inundaba de preguntas. Pensó en las veces que había postergado decisiones importantes, sintiendo que el tiempo le había robado ocasiones que nunca volverían. En esta ocasión, no podía permitir que el miedo paralizara su avance. La próxima semana, tendría una reunión con Octavio para presentar sus refinamientos. Si antes había encontrado su voz, ahora su voz tenía que ser aún más fuerte. Decidió llevar sus notas a un café cercano, un lugar que solía frecuentar para recargar energías. La atmósfera vibrante y creativa, junto con el murmullo de conversaciones ajenas, ayudaba a liberar su mente de la autocrítica. En ese entorno, experimentó un momento de revelación. Al observar a otros en conversaciones animadas, se dio cuenta de que todos estaban compartiendo y aprendiendo, mostrando vulnerabilidad. Decidió que esto era lo que también necesitaba hacer: abrirse, ser transparente acerca de sus miedos y aspiraciones. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando se levantó para hablar en la sala de reuniones. A pocos minutos de entrar, un sudor frío le bajó por la espalda. Sabía que debía concentrarse en su historia, en su propuesta, no en el juicio que podría recaer sobre ella. Este era su momento de verdad, el instante de realizar el salto que había estado evitando. Al entrar, su corazón latía a 1000 por hora. Octavio la miraba con una mezcla de expectativa y curiosidad, un recordatorio de que aquel encuentro no era solo un examen, sino una invitación a la colaboración. Se plantó firme, respiró hondo y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con claridad, cada frase cargada de significado y autenticidad. Ella no se estaba vendiendo, estaba compartiendo una parte de sí misma con el mundo. A medida que avanzaba, notó que su miedo comenzaba a disiparse. En su mente, recordó a la recepcionista que hablara en varios idiomas, la que un día se sintió incapaz y terminó inspirándose en su propia historia.
Si ella había encontrado su voz en momentos de duda, no había razón para que Lucía no hiciera lo mismo. Cuando culminó su presentación y miró a Octavio, se dio cuenta de que el verdadero reto no radicaba en impresionar a su audiencia, sino en estar dispuesta a ser vista. La conexión que había en el ambiente no solo pertenecía a una colaboración profesional, sino a la afirmación de una nueva versión de sí misma. Octavio la miraba en silencio, una sonrisa apenas perceptible asomando en su rostro. El tiempo parecía detenerse. Su expresión era un misterio, y en ese instante, lo único que le parecían claros eran los pensamientos que palpitaban con fuerza en su interior. Había dado un paso hacia adelante, pero la verdadera pregunta era, ¿estaría dispuesta a seguir avanzando incluso cuando el camino se tornara incierto? La puerta del progreso estaba abierta, pero Lucía sabía que cualquier movimiento en su dirección requeriría recursos que aún debía descubrir en su interior. Ahora, la tensión se había transformado en expectativa, el anhelo de crecer era palpable. ¿Qué vendría a continuación? Las posibilidades parecían infinitas, y con cada latido, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Cuando Lucía salió de la reunión con Octavio, una mezcla de adrenalina y calma la invadió. Había dado un paso decisivo hacia su futuro, y aunque la incertidumbre la seguía, había aprendido a abrazar el miedo como parte del proceso. Con cada palabra que había compartido, había construido no solo su propuesta, sino un nuevo capítulo en su vida. Durante días, revisó su presentación, ajustando detalles, añadiendo historias que resonaban con su audiencia. La autenticidad que había reivindicado comenzó a convertirse en su sello personal. La siguiente semana, el evento de presentación llegó. Lucía se sintió diferente. Había dejado de ser la recepcionista que mantenía su voz callada y sus sueños relegados. Ahora era una creadora, alguien lista para desafiar normas y compartir su visión con el mundo. Mientras se preparaba para el evento, repitió para sí misma un mantra: no solo cuento mi historia, también la de quienes se encuentran en el camino. Al llegar, sintió que estaba en el lugar correcto. El bullicio lo llenaba de energía, y cada mirada que se cruzaba parecía decirle, hoy es tu día. A medida que se acercaba al escenario, su corazón latía con fuerza, pero esta vez era distinto, no era solo nervios, era anticipación, la promesa de poder inspirar a otros. Cuando finalmente llegó su turno, Lucía respiró hondo y se presentó con una sonrisa. Las luces la envolvieron, y mientras hablaba, recordó todas las veces que había dudado de sí misma. Sin embargo, en ese momento, cada inseguridad se transformó en un impulso. Compartió su visión con una claridad y pasión que la sorprendieron a ella misma. Habló sobre el legado que había heredado, de cómo la historia de su madre había forjado su propio camino y de la esperanza que tenía para su hermano Andrés. La sala estaba en silencio, y sus palabras parecían encontrar eco en el corazón de quienes la escuchaban. El aplauso resonó, no solo para reconocer su proyecto, sino para validar su viaje personal. En ese instante, Lucía entendió que había superado no solo obstáculos externos, sino los que habían surgido dentro de sí misma. La conexión que había creado con la audiencia fue palpable, y cada rostro que le sonreía era un reflejo de su propio crecimiento. Después del evento, mientras se juntaba con algunos asistentes que estaban interesados en su proyecto, la sensación de ser vista y escuchada se intensificó. Lucía se dio cuenta de que había logrado lo que se había propuesto, no solo inspirar, sino también ser un recurso para otros. La ansiedad que la había acompañado durante tanto tiempo se había desvanecido, dejando espacio para una confianza renovada. Poco después, recibió un mensaje de Octavio. Lucía, estoy impresionado no solo por tu presentación, sino por la persona que eres. Quiero explorar nuestra colaboración de manera más profunda. Cuando Lucía leyó eso, una risa de alegría brotó. Había logrado establecer una conexión significativa y ahora, el camino parecía estar abierto ante ella. Con cada día que pasaba, la idea de ayudar a otros a alcanzar sus sueños se volvió parte de su misión. Lucía se involucró más en su proyecto, organizando talleres donde compartía sus aprendizajes. El vínculo que había creado con Octavio se profundizó y juntos comenzaron a trazar un mapa de cómo llevar su visión al siguiente nivel. El camino estaba lleno de desafíos, pero Lucía había aprendido a verlos como oportunidades de crecimiento. A medida que sus esfuerzos comenzaron a dar frutos, la satisfacción personal que sentía era indescriptible. Había llegado al punto en que no solo se preocupaba por su propio éxito, sino también por el impacto que podía generar en la vida de otras personas. Un día,
Mientras miraba a Andrés sentado en su habitación con libros de medicina, se dio cuenta de que había cumplido una parte de su promesa. Aunque la lucha no había sido fácil, sus esfuerzos habían valido la pena. La educación de su hermano en Alemania estaba asegurada, y al ver su sonrisa, Lucía supo que todo lo que había logrado era el resultado de no rendirse ante las dificultades. Dejó de ser la recepcionista limitada y se había convertido en una facilitadora de sueños. Reflexionando sobre su viaje, se sintió orgullosa. Había demostrado que puede surgir luz de la adversidad. A través de su valentía y autenticidad, había transformado su vida y la de su familia, abriendo un nuevo capítulo con un futuro brillante por delante. Finalmente entendió que la verdadera realización personal no solo se trataba de alcanzar metas, sino de ser un faro que ilumina el camino de otros. La historia de su vida había tomado forma, y ahora tenía la confianza para seguir escribiendo cada línea. Con un corazón lleno de gratitud y un espíritu indomable, Lucía se dispuso a continuar su viaje, sabiendo que cada paso que daba la llevaba más cerca de su propósito. Así, la transformación de Lucía no solo se había manifestado en su profesionalismo o en sus logros, sino en un profundo entendimiento de quién era y de lo que quería ofrecer al mundo. Y con ese nuevo sentido de identidad, supo que nada podría detenerla. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es esencial para seguir creciendo juntos. Únanse a esta comunidad de superación personal y sigamos compartiendo historias transformadoras.